Cuéntame hermosura, por bajado en la tierra. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Cuéntame Hermosura, un podcast en el cual hablamos de todo un poco. No trate de ajustar su móvil o su ordenador de donde estén escuchando este podcast, ya que esta voz por ahí le suena bastante poco usual. Mi nombre es Mago Punky. Yo pertenezco a Bájamelo Tierra, un podcast de Argentina, en el cual nos dedicamos a hablar y a entrevistar también a personas, pero esto se da en el marco del Interpodcast 2024, en el cual varios podcasts se han unido en una cofradía, en una confraternidad de los podcasts, en la cual entre ellos se sortean y se intercambian los podcasts. Hoy día nos ha tocado hacer a mí y a mi compañero Nico una entrevista a una querida amiga nuestra, en la cual vamos a hablar un poco con ella. No sin antes decirles que es un gusto para nosotros estar aquí. Cuéntame Hermosura pertenece a la red Mancha Pod, en la cual encontrarán muchísimos podcasts con diverso contenido. Y también, si os gustáis, podrían pasarse por nuestro feed en iVoox o Spotify o cualquier otra plataforma en la cual podrán escuchar todos los podcasts que tenemos de Bájamelo Tierra. Sin más preámbulos, pasamos a la tertulia del día de la fecha. Bueno, estamos acá con Ángeles Mendoza, licenciada en comunicación, que vamos a hablar un poquitito. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, ¿cómo están? Muy bien. También está Nico acá, obviamente. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenida. Trajimos a Ángeles, que es licenciada en comunicación, para que nos hable un poquitito del tema de cómo nos comunicamos, si realmente la gente, ¿no? Habla bien, si con las palabras dicen lo que quieren decir o realmente mienten, ¿no? Como hemos titulado este podcast. Ángeles, presentate un poquitito qué haces, qué estudiaste, a qué te trae tu presencia en esta tierra. Ay, mirá, bueno, primero la invitación de ustedes, que me pareció súper interesante. Y bueno, vos decías, estudié Ciencias de la Comunicación, porque justamente la comunicación siempre me inquietó como fenómeno. Sí. Y es como, ¿qué es la comunicación? Es una una pregunta sin resolver, al menos en mi cabeza. Tantas formas de comunicarnos que tenemos. Sí, y si existe la comunicación, ¿no? Opa, qué profundo. ¿no? Ahí te digo, esta pregunta, ¿cuándo nos comunicamos o cuándo dejamos de comunicarnos? ¿Dónde está la verdadera comunicación? No sé, si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué momento sucede la comunicación? ¿Cuándo no? Yo creo que es cuando... Primero estaría bueno saber qué es la palabra, qué significa la palabra comunicación. ¿Qué significa, no? Yo no soy una experta en esa genealogía, ni mucho menos, pero tiene que ver con esto del poner en común, ¿no? El comunicar como poner en común, poner ideas en común. Pero bueno, cuando hablamos de comunicación hablamos también de intercambios, entonces del intercambio de mensajes entre una o más personas, y entonces ese mensaje y su sentido llega de acuerdo como lo quiso el emisor. ¿Se acuerdan de eso que habla de codificación, que es como ese modelo matemático? Entonces yo tenía eso en la cabeza.
Digo, bueno, ¿cuál es la llave de la comunicación? Pensaba en algún momento. ¿Cuáles son los tips? Y Y, y bueno, realmente, viste que se hablaba en algún momento de la comunicación exitosa. Yo me acuerdo que mi papá, que yo estudiaba comunicación, y muy afecto a los libros, un día viene con un librito naranja que se llama La comunicación eficaz, ¿no? Yo dije, wow. Yo estaba empezando a cursar, dije, bueno, a ver qué puedo decir. Y yo digo, bueno, ¿qué es la comunicación eficaz? Y daba como recetas, ¿no? Para la comunicación eficaz. Y era esta idea de que una comunicación es eficaz, o podemos decir que sucede la comunicación cuando la intención de un emisor se replica en lo que entiende el receptor. Si dado un mensaje, el sentido como que viaja perfecto al receptor. Y yo digo, bueno, a ver, ¿y cómo chequeás que es el mismo? Yo me pregunto, digamos, el que habla, ¿maneja todo el tiempo intencionalmente todo aquello que quiere decir? ¿O se le escapa algo? ¿O qué estamos haciendo cuando hablamos? ¿Qué controlamos? ¿Qué no? Y al final, si algo no llega como quisimos, es que no hubo comunicación. Entonces realmente me llené de preguntas. Este, eh, esto cuando vos eras chica, ¿estás hablando? No, esto ya es haciendo la carrera, Ah, ¿no? ok, Empecé ok. como, la carrera me ayudó a hacerme preguntas, Pues si no eras muy curiosa de chica, muy curiosa, ¿viste? Aparte es como el fenómeno cotidiano, ¿viste? Aparte ciencias de la comunicación. Digo, bueno, voy a dar con la fórmula, ¿viste? Científica de la comunicación, incluso para mejorar mi propia comunicación, si lo entendía de esa manera como comunicación eficaz, que es un poco la idea común, ¿no? Que si uno sondea y si ahí vuestros oyentes, vamos a empezar a usar como el español, se hacen la pregunta qué es la comunicación eficaz y seguramente estén de acuerdo. Y yo con los años después me fui como especializando, metiendo en aquellas materias que me daban como más herramientas para entender un poco el fenómeno de la comunicación, y ahí es que me meto un poco en la semiología, en la semiótica, y ahí empieza a aparecer un modelo interesante que viene de una manera de pensar, digamos, los intercambios que viene de la semiótica, de Peirce, de Liceo Verón, que es un semiólogo argentino, entonces, de nuestro inspirador, que también es Roland Barthes. Entonces, parar un segundo, perdón, pero semiótica. Ahí Explícame está. qué es la semiótica. Y viene por ahí esto de la mentira y la comunicación. La semiótica dice Eco, que es la disciplina científica que estudia todo aquello que puede ser usado para mentir. Ok. En rigor te diría que es la disciplina que estudia a los signos, ¿sí? A los signos que se utilizan en la comunicación, que estudia el funcionamiento y la dinámica de los procesos de comunicación a través de un concepto que es clave en la semiótica, en la semiología, en la lingüística, que es el concepto de signo. Entonces, aquello que usamos para comunicar, ¿qué dice? ¿No? Entonces, la semiótica, ¿no? Al menos la que a mí me hace sentido, dice que los signos son cosas que están en lugar de otra, en algún aspecto carácter, ¿no? Entonces, si yo les podría hablar de que tal vez escuchaban un ruido, recién es que es mi perra ladrando, y ustedes escucharon el ruido, no la vieron, sin embargo, posiblemente entiendan que se trata de un animal, ¿no? Un animal de 4 patas, y no necesitan conocerla, no necesitan incluso verla, ni tal vez escucharla, para darle una entidad de que eso es cierto, que es creíble, o lo toman como, listo, fue ese el ruido. Sí, hasta incluso ahora, ya por el sonido tal vez ya podemos imaginarnos qué estilo de perro es, qué clase de perro es un perro mediano, alto, chico, grande, hasta el color incluso. Claro, entonces vos decís, yo me la imaginé marroncita, mediana, con manchitas blancas. Mira, ¿vos, Nico? Raza perro mediano, marroncita, sin manchas. Bien, la vamos a llamar, la vamos a invitar, le vamos a decir a Fucsia que suba. Resulta que sí, es un perro mediano, negro, azabache con algo de blanco. Y más allá, incluso si no hubiera habido ruido, yo podría haber tenido una grabación
También. Y mi perra fucsia no existiera, sin embargo tuvo una entidad de realidad eso que hablamos, nos pudimos entender. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que fucsia exista o que haya sido un sonido que suceda realmente acá en mi entorno para que aparezca en la conversación. Podría haber sido Alexa imitando a un perro, incluso ser inteligencia artificial, dudo, ¿no? No llegó a eso Alexa, pero digo, una grabación. Entonces, ahí está el signo, esto que vos decías, el sonido, una parte por el todo. Ese sonido no era de un gato, era de un perro. Lo escucho un sonido, infiero el resto, un indicio, ¿no? Entonces no hizo falta ver al perro real, incluso tenerlo presente, como para considerar que eso es de esa manera. Y eso es un signo. Y entonces nos entendimos a partir de palabras, de sonidos, que están siempre en lugar de otra cosa. Entonces la verdad que cuando uno dice, yo digo, bueno, es mi perra y lo consideramos como cierto, pero podría haber sido que no. Y no importa. No importa que haya detrás. Porque en definitiva el signo no tiene en sí mismo un sentido propio, ¿no? El sentido de las palabras que usamos, la significación va a estar dado por la interpretación, por lo que sabemos del mundo. A veces se piensa esto, ¿no? Que la verdad de lo que decimos está en las palabras que refieren a las cosas de las que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, vine a poner en cuestión esto de que las palabras no son las cosas, pero no tenemos otro remedio que comunicarnos con palabras. Es que muchas veces creo yo que comunicamos con como vos decís, con signos, con otras maneras de expresarnos, no con palabras. O sea, muchas veces el cuerpo mismo habla. Sí. Las reacciones que tiene nuestro cuerpo, la transpiración, por ahí, los temblores que nos agarran, esas cosas también están comunicando. Sin duda. Cosas que la boca no está diciendo, pero a veces las pupilas, los ojos mismos cuando se dilatan, eso puede ser signo de miedo, de lo que sea, y estás comunicando también al mismo tiempo. Estás comunicando y ahí es, bueno, involuntariamente, ¿no? Porque el cuerpo comunica sin que lo puedas controlar. Bueno, después están los expertos en gestos, ¿no? Que intenta descifrar si tal político mintió o no cuando dijo lo que dijo, ¿no? Recién me decías el tema de la mentira, de todo eso, y me vino a la mente una serie que yo era muy fanático, pero que era Lie to Me, que era de claro. La verdad no me acuerdo en qué había estudiado él, pero era un tipo que se dedicaba a resolver casos conociendo las mentiras de la gente. Y el tipo también detectaba las mentiras a través de cómo se comunicaba la gente, miraba los ojos, sabía que si es que miraban para un lado era porque estaban mintiendo, si se tocaban mucho las manos porque estaban nerviosos. Bueno, y era buenísimo porque el tipo te mostraba una manera de comunicarse a las personas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Hoy día, como vos decías, hablan de la comunicación que tienen los políticos, se usa mucho en política esto, por cómo hablan, las palabras que utilizan, los gestos que hacen con las manos, cómo los coachea, ¿no? Sí, para que suenen más creíbles. Claro. Y bueno, es un trabajo. Es como todo trabajo que tiene que estar capacitados para poder ser es el primer mandatario de cada país, o sea, tiene que estar. Claro, se invierte mucho en ese diseño, en ese coacheo, pero fíjate, para generar este efecto de verdad, de credibilidad en lo que se dice, por la manera en la que se dice, con qué palabras, con esta fantasía que consideramos que una palabra puede encarnar una verdad en sí misma, ¿no? Incluso en su manera de ser dicha. Yo le citaba hacía un ratito a Verón, Liceo, y digamos un poco esa línea de la semiótica lo que propone es que dado un discurso, una palabra, un gesto, un mensaje, cualquiera, incluso un espacio, puesto a consideración de diferentes receptores, sin duda van a tener interpretaciones distintas, ¿no? Incluso si pondríamos a preguntarles hasta acá, hacemos un sondeo, no sé, a 10 oyentes, y les preguntamos qué entendieron sobre algunas cuestiones, seguramente no sea idéntica la interpretación. Ahí la pregunta es,
Y entonces hay interpretaciones correctas y otras incorrectas. Lo que en realidad refiere, y no estamos en un discurso legal, porque el Lie to Me tenía que ver con eso, donde se pone en juego la verdad, ¿no? Sí, sí, sí. En lo jurídico. Entonces, dice, bueno, en realidad en la vida cotidiana, o sea, nunca va a suceder que dado un mismo mensaje, todo el mundo interprete lo mismo. ¿Y esto por qué es? Porque interpretás lo que escuchás, lo que percibís, a partir de con qué lo pones en relación. Y eso es un proceso individual, grupal, pero en principio es parte, dice, del fenómeno de comunicación. La comunidad que decíamos, la comunión, lo común de la comunicación es una excepción. En general, dicen, lo que hay es un desfasaje entre un mensaje dado y su recepción. Y entonces en una conversación pasa, ¿no? De tener que volver a un tema, o sea, con una vez dicho algo no es suficiente, hay que recalcular, pensemos en las relaciones, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si alguna vez les pasa que van a un bar o en el colectivo y escuchan a alguien hablar por teléfono y no escuchan a la otra persona, escuchan al que tienen cerca. No sé si hicieron ese ejercicio. Sí, sí, sí. De curiosidad. Es inevitable, creo yo. ¿Y qué te pasa en general? ¿Qué escuchas con eso? Y escucho una parte, pero también quiero escuchar la otra. La otra, a mí lo que me pasa en general, digo, pero ¿cuántas veces va a volver sobre el tema? Ya se lo dijo. Ya se lo dijo. Y se lo repite y se lo vuelve a decir y no le o sea, es parte de esa dinámica donde con haber emitido un mensaje y te das cuenta, en el intercambio no es suficiente, volvés. Y en definitiva, no hay un momento de pleno encuentro donde listo, ya está, se terminó. Va sucediendo y es un misterio. Es un misterio. Bueno, va por ahí. Hay veces, muchas veces. Nico, perdón. No puede ser que... A mí lo que me pasa, yo trabajo como supervisor, por ejemplo. Ajá. Y yo tengo un equipo y sé que hay cosas que las tengo que pedir. Si se las tengo que pedir a X, se las tengo que pedir exacto. Tiene que ser esto, tal fecha, tal día, de esta forma. Literal. Antes, o sea, el día antes avísame, lo revisamos. Y otro que le digo esto. Y me quedo tranquilo. Y el mensaje, básicamente, obviamente no es el mismo, pero lo que me cambia a mí es el receptor, es haber entendido cómo le llega mejor al receptor para poder emitir un mensaje que sea codificado de forma correcta. Ahí va. ¿Y cómo aprendiste eso? A entender que son dos mensajes distintos. Prueba y error. Claro, ensayo y error, porque de repente a ese mensaje súper detallado se lo das al que lo entiende enseguida y se aburre, se perdió en el camino, te dice, decímelo cortito, ¿no? Y seguramente haya como presupuestos en común, ¿no? Acerca de cómo son las cosas, los comparten y bueno, manejan los mismos criterios. A mí me pasa, por ejemplo, yo soy docente también, y entonces uno dice, si tomás un parcial clásico escrito a 20 alumnos, la consigna fue la misma para todos. Y ponele que todos aprueben, pero ninguno respondió de modo idéntico. Y alguno le encontró otra vuelta, y vos decís, ay, y está correcto, ¿no? Uno evalúa ahí si se acerca a lo que el autor dijo, si no lo está contradiciendo. Y es increíble cómo respuestas escritas de modo distinto sobre un mismo autor del que han leído un texto pueden ser consideradas como acertadas. Sí, ¿cómo es eso? Entonces, es hay un varias poco... formas de decir la verdad, digamos. ¿Eh? Hay varias formas de decir la verdad, se podría decir. ¿Qué sería la verdad? Yo lo que le digo a mis alumnos es que la semiótica no es una disciplina que se preocupe por la verdad. No es la pregunta que nos hacemos, porque en la vida cotidiana lo que está en juego no es la verdad. Hay autores que lo llaman verosímil. Es lo que está en lo que parece ser verdad sin serlo, lo que está en el lugar de la verdad sin serlo. No es necesario que sepamos a ciencia cierta todo aquello que se afirma a nuestro alrededor o lo que creemos. Confiamos en que es así, no lo cuestionamos como si fuera una prueba científica. Lo tomamos como verdad, aunque no lo sea. O esto de, no sé, o casos periodísticos, ¿no? Que se ponen en boga en determinado momento. Y bueno, y vos tenés una idea acerca de cómo se comportan en cierta provincia, cómo está el político, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, todos tenemos una idea acerca de los comportamientos. Y vamos con esa idea como si las cosas fueran de esa manera.
Ahora, cuando haces un Zoom está todo lleno de excepciones, pero te moves en un mundo considerando que las cosas que pasan son verdad. Si no te volvés un poco loco. Entonces, es la verdad en la vida social. Es como una confianza en que las cosas son como crees que son. Además, de ahí a la verdad. Por ahí te estás basando en una verdad, en una comunicación de alguien que se lo comunicó a otra persona, y hasta que llegó a vos la cadena, esa comunicación que se quiso dar en un comienzo, se disvirtió muchísimo. Pero ahí sí, y ponele que con buena fe. No sé si les pasa en WhatsApp, que uno a veces manda un mensaje de texto en un audio. Sí, y lo toman para cualquier lado. Para cualquier lado. Y no es que vos mentiste. No es que vos mentiste. No es que hubo mala intención. Incluso varios amigos, si lo toman distinto, uno se ofende. Incluso decís, la pucha, fue el mismo mensaje. Uno le faltó entonación, le faltó un poco el timing de conversar. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que la mentira o que se tergiversa la información. Simplemente en que a veces uno dice, listo, como decís con tu grupo, lo dije y es tan claro que ¿quién podría dudar? ¿Quién podría hacer otra cosa diferente a lo que dijo la consigna? Sin embargo, se interpreta de múltiples maneras. Bueno, a mí me toman siempre para eso, porque en el grupo a la mañana siempre es buenos días, hola, buen día, ¿cómo están todos? Oh, feliz días. Y yo soy el buenas. Estás de mal humor. No, claro, pero siempre soy el ortiva, el malo, pero no, pero yo digo buenas, o sea, es lo único. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo rápido, porque quiero quedar correcto, saludarlos y me parece más rápido decir buenas que buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo se despiertan mis compañeritos hermosos? Pero imagínate en una conversación o dar una consigna para que otros las ejecuten. O sea, me imagino como líder, como supervisor, uno tiene la intención y la necesidad de que las palabras comuniquen lo que uno quiere que se comunique para lograr cierto efecto, ¿no? Claro. Cierta instrucción, una instrucción, ponele. Entonces, pensando en que si yo elijo las palabras correctas, voy a lograr que todos entiendan lo mismo y no haya ambigüedad. Y te pasa esto con dos grupos, ¿no? A uno se lo tengo que decir de una manera, es decir, no hay nada de verdad en las palabras. Se termina de resolver en cómo las reciben. Por más que uno quiera diseñar su verdad en un sentido el sentido se transmite idéntico. Lo que quise decir es lo que el otro entendió. ¿Verdad? En ese sentido, no por esto de... Por eso se dice exageradamente que las palabras, los signos, mienten. ¿Por qué? Porque de acuerdo a quien lo recibe, esa misma palabra, ese mismo gesto, esa misma vestimenta puede significar distinto para diferentes receptores, incluso en diferentes momentos históricos. Eso queda mucho más claro. Claro. Cuando vemos una foto antigua, o sea, uno se creía re moderno, re canchero, y lo ves 20 años después, decís qué vintage. Ya nadie quiere ver sus fotos de los 20, de los 16 años. Pero esa ropa en ese momento era estoy a la moda, ¿no? Claro, y después pasa esa misma foto, esa misma ropa, pasa a significar otra cosa. O lo vintage como moda, bueno, es cool, pero en otro momento era... no tenés para vestirte y estás usando ropa usada. Claro. Entonces, va por ahí, cambia el signo, cambia el sentido de eso mismo que se percibe. Va por ahí. Recién estábamos... me habías dicho algo que estaba a punto de decirlo y se me fue. Interrumpí, seguro. No, dije, lo voy a decir, lo voy a hacer después. Algo de esto que decías, que me pasa un montón, no me pasa, me sigue pasando en el trabajo, volviendo del trabajo. Sí, el trabajo es donde vivimos prácticamente, así que nos pasa todo ahí. Hay veces que tengo que marcar un error, que es algo, pasa, listo. Siempre digo, el único que no se equivoca es el que no hace nada, pero yo entiendo que el otro lo puede recibir de otra forma. Entonces, cuando marco un error, prefiero llamarlo, porque si se lo escribís, yo desconozco, depende de la persona, hay personas que sé, hay otras que no sé cómo se lo puede tomar. Si vos decís, che, hiciste esto mal, fíjate tal vez él lo lee con una entonación que no tiene nada que ver, es, che, fíjate la próxima de esto, hacerlo así y ya está. Entonces yo para esos casos prefiero hacer una llamada cortita, amena, donde se entienda, no pasa nada, pero esto así no se hace.
Claro. Sincrónico, al mismo tiempo que vos puedas ver la reacción del otro y corregir sobre la marcha, si es que hay como un desfasaje entre lo que vos querías que entienda y lo que pareciera que la otra persona está entendiendo o sintiendo. Mirá, ¿sí? Es que mucho también, depende todo de cómo es la persona y de cómo se conoce también a la otra persona. A ver, yo calculo, Nico, que recién cuando contabas de no es lo mismo contarle una cosa que pedirle a alguien una cosa que a la otra. A uno le decís específicamente que querés esto a tal día, en tal horario, y al otro le decís, hace esto. Pero, ¿cuánto tiempo te llevó decirle a o sea, hace cuánto tiempo lo estás capacitando para decirle, hace esto, y el chabón ya sabe que lo tenés que hacer? No sé si viene por tema de capacitación. Yo creo que es un tema de personalidad, es un tema de tal vez de la capacitación que tuvo la persona ya hasta fuera del trabajo o mismo en otros trabajos y cómo viene acostumbrada. Creo que sí, son cosas que yo lo puedo ir trabajando, pero me di cuenta que la forma de llegar al objetivo de la mejor forma es, esta persona sabe cómo trabajo, vamos a ponerle X, que es el que no hay que decirle nada, y A es el que hay que decirle todo. X trabajó a la par mía antes de yo ser su supervisor. Entonces, sabe mi modalidad de trabajo. Yo soy una persona muy ansiosa, que hace todo así. Y A, creo que he dicho. A entró después y entró en un grupo ya más formado. Venía de años de trabajar en otro lado. Entonces son varias cosas. Para mí, por ahora lo que prefiero es tener este tipo de discurso de cada uno que me asegura que el trabajo se haga bien. Ahí va, vas en búsqueda como de esa comunión. Sí, Mago. A mí me pasó una vez, hace poco, yo cambié de puesto, pasé a ser el asistente del director de donde trabajo. Es un cargo complicado porque tengo al director todo el tiempo al lado mío. Demandando. Claro. Y cuando estábamos en la transición, o sea, antes había una asistenta que se encargaba de muchas más cosas. Habíamos hecho un grupo entre los tres, como para que ella me vaya capacitando en base a lo que él pedía. Sí. Y mi jefe es una persona que es como yo, es muy parecido a mí. O sea, necesita ir directamente al grano, sin vueltas y ya. No le pidas muchas más cosas. Y en el grupo pone, chicos, no me acuerdo muy bien qué era, pero vamos por ahí. No lo sabes, ¿viste? Sí, no. Chicos, mail a Nico. Nada más que eso ponía. Ponele que decía eso. Y yo le pregunto a la otra asistente, le digo, ¿qué quiso decir con esto? Bueno, acá pudo haber querido decir muchas cosas. Por ahí que quiere una reunión con Nico, pero no nos dijo cuándo. Por ahí quiere que pague Nico lo que debe también. Pero no nos dijo cuánto era. Pero ella ya sabía, ella dijo, él lo que quiere seguramente es decirle a Nico, invitarlo a almorzar la semana que viene, así que buscar un horario. Ella ya sabía, por el énfasis que tenía, por la hora en la que estaba mandando el mensaje, por cómo se acordó él seguramente. Pero son comunicaciones, como vos decías, que la persona por ahí, el receptor, ya sabe lo que quiere decir, pero la otra no. Yo me asusté mucho porque con dos mensajes, claro, y yo cómo voy a hacer este trabajo, con dos guiones, con dos renglones, ¿cómo voy a hacerlo bien? Es imposible. Hoy día ya lo entiendo. Yo ya le digo, bueno, ahora podés dar cátedra de vení para acá, decime qué carajo quisiste decir acá porque no entiendo nada. Ya lo paro yo. Pero ahí tenés, digamos, en el mail a Nico no está la verdad, no está encerrada en el signo, la verdad de la cosa. Está en la lectura del que lee y pone en relación ese discurso con otros. Y a partir de ahí saldrá la interpretación, no digo la verdad, ¿no? Entonces, porque incluso en el grupo A que decía Nico, podría ser que incluso con pasar años laburando con vos, lo haga siempre de otra manera, ¿no? Entonces, es un poco incontrolable, ¿no? Pensar que con un mismo mensaje, es incontrolable que con un mismo mensaje todos entiendan lo mismo. Entonces, se necesita todo, casi que es como un esfuerzo por lograr la comunicación que al final del día no va a suceder.
al menos de una manera, o va a suceder en el tiempo esto de encontrarse, pero no es porque las palabras nos garanticen que si elegimos la palabra correcta o la imagen correcta va a generar el efecto que deseamos. Se va a necesitar tiempo para educar en esa escucha o se va a necesitar corregir los desfasajes en la interpretación. Bueno, lo decías en la política, ¿no? En la política, o sea, uno dice un discurso, un político dice un discurso y obviamente tiene a la gente que le cree y a la gente que no le cree. Y tal vez hasta ya empieza escuchándolo sin creerle, ¿no? Dice Claro. Hola y... Vieron que había una película con Tom Cruise que ella le decía, cuando él aparecía, le decía, me tienes desde Lola. Sí. Claro. Le empieza a decir un montón de cosas y... Es genial. Jerry Maguire. Es genial. Y ahí, justamente hablando de este tema y de lo que uno a veces cree y no es, pero bueno, a uno le funciona, si quieren les cuento qué me pasó con un dicho español. A ver, esta cosa, digo, pero me enteré hace poco y yo digo, no puede ser. Pero resulta que no era la única. Me encanta a mí ver series españolas. Me encanta cómo actúan, su plasticidad y bueno, no sé. En una de esas series, uno de los personajes tenía varias frases que uno en general cuando viaja, cuando escuchás a otro, te suena todo como, wow, qué bien que se expresa, de qué manera linda, dice algo que yo digo de otra manera, como dentro del castellano, ¿no? Sí, wow, ¿les pasa? Sí, obvio. Yo escucho a los centroamericanos, los colombianos, por ejemplo, que hablan de una manera tan con esas palabras así tan formales que quedan bien. Yo tengo muchos compañeros colombianos y yo veo que son muy correctos al hablar, pero al mismo tiempo también tienen esa manera de ser jocosos, ¿no? al habla. Y esa gracia, esa manera diferente de decir cosas cotidianas y decís, ¡ay! O qué bien lo expresa, o qué locuaz. Y había un dicho que a mí me encantaba que era, bueno, más solo que la una, ¿no? Está más solo que la una. Y yo decía, ¡wow! Aparte me flasheaba el sonido. Digo, claro, es el reloj, ¿no? Con las agujitas. Obvio. Y si es la una, está la agujita chiquita con la grande y está solo, siendo dos, está pero solo. ¿por qué no más solo que las tres también, no? Y no, porque las tres vos tenés ¿cómo se llama? La manecilla cortita en el 3 y la larga en el 0. Son dos. Por eso, pero en la una están ahí nomás. La 1 y 5. La 1 y 5, yo decía, bueno, le falta un segundo para la 1 y 5. Pero a mí, yo flasheaba que era la 1 y 5, ¿entendés? En mi mente era, qué genial, está más cerquita, como Hora O'Clock es lo más, o las 11 podrían haber sido. Y me quedé con esa. Entonces empecé a usar esa frase. Y aparte esta idea, ¿no? Que siendo dos, parece solo. ¿No? Sí. Entonces, digo, bueno, y ahí no sé cómo en un momento leo, escucho que no tiene nada que ver con eso. O sea, pero se dice en casos de una persona que está sola, o sea, como acá decimos... Está sola, se quedó más solo. Más solo que perro malo, ¿cómo es que...? Sí, exactamente. Si ahora no me salen justo las comparaciones, pero es una manera de enfatizar que alguien está solo, sí. necesitando estar acompañado, ¿no? Sí. Entonces, esto que se quedó pagando, diríamos nosotros, sí. ¿no? Que se quedó esperando que apareciera alguien y se quedó solo. Entonces, yo lo veía más como un reemplazo de él y se quedó pagando, solísimo. Entonces, no, resulta que nada que ver, no es más solo que la una, la una es un apellido. La una. ¿Es Launa todo junto? ¿Más solo que Launa? En realidad creo que es un apellido vasco. Sí. Que es Launa, mira, Launa Guerregaray. Launa Guerregaray. Tengo amigos así con apellidos vascos y siempre los abreviamos. Un tal Iñaki, un señor que era político, y se postuló, hablando que hablábamos de comunicación política, entonces se ve que le decían, en vez de Launa Guerregaray, qué sé yo, le decían la una, ¿no? Era como la abreviación. Entonces es una persona que se postula a las elecciones
pero en un partido independiente, no hace alianza con nadie. Entonces, todos sus contrincantes terminan haciendo alianzas, como se hace en las elecciones, y él se mantuvo independiente. Entonces, medio que empezó a correr esto, ¿no? Más solo que la una, pero no por la una, por el reloj. Y él le terminó, dicen, yo no he visto testimonios de que lo terminó usando como eslogan de campaña, ¿no? Como algo a favor. Qué bueno eso. Era genial. Es un buen marketing, está bien. Es un buen marketing, porque aparte para él ser independiente era todo un orgullo, ¿viste? No estar casado con nadie. Entonces, bueno, igual el señor terminó perdiendo. Y entonces, sí, obvio, bueno, estaba solísimo, obviamente. Más solo que la una terminó queriendo decir otra cosa, pero bueno, la una es un señor que yo ni siquiera conozco ni tenía referencia. Sin embargo, en un punto significaba lo mismo, era, bueno, finalmente era quedarse pagando, ¿no? Como decimos acá en Argentina. Pero yo ya me imaginaba el reloj cuando decía la frase. Entonces digo, es muy loco porque yo siento que lo usé bien, pero con la intención de dar a entender otra cosa, a partir de una metáfora que era otra, chicos. Y eso no importa. O sea, quiero decir, yo vos tomaba... comunicabas bien, pero de otra manera. De otra manera, pero no sé si les pasó alguna vez también con canciones, cuando uno a veces, no, en otra época no tenías la letra a mano y terminás cantando partes de canciones que no eran así. Obvio, eso con todas las canciones de Los Pericos, creo yo. Además, ¿viste? Sí, bueno, pero... y en este caso, bueno, no... Yo estaba confiadísima, ¿no? En la verdad de esa palabra y era otra. Entonces, digamos, si hay un poco, si quieren, para ir cerrando, o sea, vivimos en la ilusión, necesitamos vivir o en la fe de que aquello que decimos va a ser compartido por aquel que escucha o va a llegar de esa manera, ¿no? O vivimos en el esfuerzo de hacerlo, o de construirlo, pero que es una fantasía pensar que la comunicación tiene el secreto en los signos que uno use, ¿no? Como vos decías, Nico, son múltiples factores. También, volviendo a esto que decías de esta frase que usabas, pasa también que hay frases que no sabemos bien qué significan, pero las usamos todo el tiempo. Por ejemplo, me pasa con no hay tu tía. Sí. ¿Qué? ¿Cómo no hay tu tía? No entiendo, ¿por de dónde salió eso? Después lo averigüé, porque nada, era un remedio que usaban para, o sea, si era a tu tía, es algo que usaban, si no te tenían que amputar. Entonces, si no hay tu tía, si no hay a tu tía, te tenían que amputar. Ese era el significado. Pero nadie sabe. Tipo, no hay más remedio. Claro, no hay más remedio, exacto. Porque en un punto se usa para esto, bueno, no hay más remedio. ¿No? Pero no creo que nadie tenga la más pálida idea qué significa. Y así un montón de frases que usamos que no sabemos de dónde salieron o por qué se usan así, pero entendemos perfectamente el significado. Total. Bueno, hay un estandapero que también analiza esas cosas y hay una que me dejó pensando que es soplar y hacer botellas. O sea, es algo tan fácil como soplar y hacer botellas. ¿Es realmente fácil? ¿Es tan fácil soplar? Porque estamos manipulando algo que está caliente, porque se usa algo caliente. Entonces, no creo que sea tan fácil soplar y hacer una botella. Menos para este momento, ¿no? Donde las compramos hechas, nadie tiene que hacer sus botellas. Claro, pero en su momento, o sea, no creo que era tan fácil soplar y hacer botellas. Sin embargo, lo toman como algo que es algo fácil, soplar y hacer botellas. Como quien sopla un globo. Claro. Hay muchas cosas así. Sí, terminan, o sea, ese es otro mundo, ¿no? El mundo de las metáforas, el mundo de esos, de ese uso de palabras que no es literal, pero que sin embargo funciona para significar otra cosa, ¿no? Entonces que para hablar del mundo, para hablar de la vida, de lo que fuera, no vamos con la definición de diccionario, ¿sí? No. Porque incluso si yo te dijera no hay más remedio es para la enfermedad y lo estoy usando para algo que no tiene solución. Entonces está todo el tiempo como desplazándose, o sea, las palabras que usamos convocan como diferentes mundos, o sea,
la otra vez también leía a algunos autores que hablaban de las metáforas en la vida cotidiana, ¿no? Y decir, bueno, a veces se usa la idea de la cabeza o el cerebro como un espacio lleno vacío, o decir, bueno, listo, hoy no me entra más una idea, no estudio más. No me entra una idea, es una caja, ¿sí? Claro. Entonces, digamos, este recurso que tenemos maravilloso para darnos a entender, utilizar similitudes entre mundos muy distintos para dar a entender a qué se parece eso que nos está pasando, ¿no? Y no me entra más una idea, es como, bueno, imagínate que algo está saturado ya, no hay lugar para una gota nueva, ¿no? Y que tal vez, bueno, si lo tuviéramos que explicar en términos científicos, andás a ver cómo lo diría, agotamiento mental, pero que bueno, efectivamente, ¿no? Además de todo lo que hablamos y de los dichos y de las frases, nuestro lenguaje es metafórico. Para hablar de una cosa referimos a otra en general. Yo lo que siempre me pongo a pensar es, a mí me gustaría mucho tener una vida como en una serie, ¿no? Que tenés todo el guión escrito, que tenés todo, sabés lo que vas a decir, todo, pero que yo soy fanático de Friends y de The Office. Mira. Y de How I Met Your Mother, todas series que son para reírse, y yo siempre pienso que siempre espero el chiste en cada cosa que voy a hablar, en cada situación que se da, yo me quedo esperando las risas, me quedo esperando el chiste, y yo pienso que siempre hay que terminarlo con un chiste, cualquiera sea la situación. Así estemos peleando o lo que sea, siempre trato de que espero el chiste. Pero justamente porque es la manera que a mí me gusta comunicarme, que a mí me gusta mucho el tema de las risas, y siempre trato de buscarle la risa a todo, ¿no? Es difícil, en el país donde vivimos nosotros, es difícil a veces, pero... Como ponerle ese remate de humor. Claro, y si no, lo trato de buscarlo yo, pero siempre trato de comunicar yo, de decirlo todo de alguna manera, como para reír, para hacer reír a la gente. Es algo que... Lo tuyo es el stand-up, entonces, también. A ver, yo no me llamo Mago Punky por algo particular, yo soy mago, o era mago en su momento. Y pasa esto también con el tema antes decías de las cosas que iban diciendo, y yo te dije de que a veces se va perdiendo, se va cambiando las palabras. Sí. A los magos nos pasa mucho esto de que yo te hago un truco a vos, Ángeles. Te hago un truco que hago con este celular, lo dejo acá y lo hago levitar, ¿no? Queda acá levitando. Vos se lo contás a Nico, ¿no? No sabés, el otro día vi un mago que el tipo hizo así con el celular, lo hizo levitar. Y fue buenísimo porque estaba todo muy bien. Bueno, Nico va, se lo cuenta a un amigo. No, el otro día me contaron que vieron un mago que hacía levitar este celular y encima lo partía a la mitad con toda una música, qué sé yo. Y eso se va deformando. Y a muchos magos le pasa de que de un efecto chiquitito, termina siendo, con el boca a boca, termina siendo algo muy grande. Y termina siendo de que el celular de repente explotó en 1000 pedacitos y apareció una bailarina atrás. Ha pasado. ¿Y eso nunca sucedió, decís? Eso nunca sucedió. Son cosas que quedan en el inconsciente de la gente, se ve, entre tanta información que se ve en un show, por ahí, que terminan recopilando todo junto. Además, los magos usamos mucho las palabras justamente para poder hacer que te olvides de las cosas que pasaron antes. Y a veces te hablamos tan rápido. Creer algo que no es como claro, es un mundo de ilusión. Claro. Y te hablamos tan rápido, ¿sí?, que por ahí queremos que te olvides y que te recuerdes, hacemos énfasis en palabras para que vos te quedes con esa palabra y el día de mañana te quede solamente esa palabra, pero te hayas olvidado de que, por ejemplo, muchos magos dicen, te ponen el mazo así, ¿no? Sí. Vos agarrás la carta. Te las has acordado, qué sé yo, bueno, no sé, la carta... develando un truco. No te estoy develando nada. La carta aparece, no sé, en Júpiter firmada, ponele, ¿no? Sí. ¿Y vos qué le vas a contar? No, el mago me hizo elegir una carta y ahí ya estás cambiando la verdad. Porque yo, ¿qué hice? Yo no te hice elegir una carta. Yo te hice así, yo te puse el mazo acá adelante y vos agarraste la carta. Ahí empieza la mentira de tu parte. ¿Entendés? Porque yo lo que hice fue ponerte el mazo acá. Vos agarraste la carta.
El mago Justamente. te pone las cosas, te comunica. A ver, una persona, si querés te develo algo de la magia Ay, que me muero. es algo si yo te hago así, No elegí quiero una de saber las el dos. truco, no me cuentes, No. no. Pues si yo te digo, agarra una de las dos botellas, ¿no? Sí. Así, agarra una de las dos botellas. ¿Cuál vas a Sí. agarrar? ¿La que tenés más cerca o la que tenés más lejos? Es obvio que vas a agarrar Digamos, siempre la que tenés más cerca. Así que yo te estoy diciendo cuál vas a elegir. Y es lo mismo si yo te pongo dos cosas así. Lo inducís. ¿Cuál vas a elegir? ¿La que tenés más arriba, más lejos, o la que tenés ahí adelante tuyo para agarrarla? Es un tema que usan los magos mucho. Claro, como inducir a la elección, a la pero respuesta. ya pasa por la psicología eso. Ya pasa por la psicología. Claro, pero fíjate, lo que yo digo no desmiente eso. Lo que digo es que esa persona que vos decís no dijo la verdad, en el mundo de la fantasía claramente está diseñado, pero que en la comunicación cotidiana, la dimensión de la comunicación en un punto es de la ilusión. Sí, es de lo obvio. que terminás creyendo que es, aunque no lo sea. Está bien, pero lo importante que es comunicar, porque ya empezaste comunicando algo que no sucedió, pero para vos es la verdad. Exacto. Es la verdad. Y en la comunicación eso es lo que importa en términos de qué nos pasa en la comunicación. Es un mundo de verosímiles, lo que vamos creyendo y vamos tomando decisiones a partir de lo que nos van pareciendo las cosas. Uh-huh. Es en ese nivel de verdad, ¿no? Lo que ocupa el lugar de la verdad sin serlo necesariamente. Porque lo que está en juego no es la verdad, es lo que me parece creíble. Interesante llevarlo al mundo de la ilusión. Eso es otro tema, para seguir hablando de eso, de la ilusión y de las mentiras que hay en la vida cotidiana. ¿Pero la ilusión es una mentira? ¿Los magos son unos mentirosos o son unos ilusionistas? No, somos unos... No, somos ilusionistas. O sea, hay un mago muy famoso que él empieza el show y yo cuando recién empezaba decía lo mismo. A partir de lo que van a ver ahora, todo esto es una ilusión. El que quiera saber la verdad, cuando termine el show, me bajo del escenario, me van a tener todos ahí y yo les digo cómo hice las cosas. Pero yo les recomiendo algo, quédense con la ilusión, que es mucho más lindo que saber la verdad. Muchísimas gracias, Ángeles, por estar acá presente. Nico, muchas gracias por acompañarme en esta locura del Interpodcast. Por favor, gracias por dejarme participar y gracias, Ángel. La verdad que me encantó. Me gustaría retomar esta charla en algún otro momento. Sinceramente. Con todo gusto, ver, me encantó. Nosotros tenemos una metodología un poco menos de charla y más de que te matamos a preguntas, pero mirá que te agarramos y te empezamos a preguntar. Así que algún día de estos te vamos a volver a invitar para poder hacerte un poco más con un tema más específico, si puede ser. ¿Cómo no? Me encantaría, es muy divertido conversar con ustedes, la pasé súper bien. Así que bueno, gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Gracias, Nico. Muchas gracias. Gracias.